Una bonita secuencia acuática que nos ha demostrado la buena relación que existe entre los delfines y su cuidador. Y ahora sí, yo creo que ha llegado el momento de agradecer a Tumani Pony todo lo que nos ha enseñado. Así que Tumani, muchísimas gracias. Hemos aprendido también muchísimo del hermano pequeño, solamente con 6 años. Uni, gracias. Ayo, ¿escucha? Ellos dos llenos de energía y vitalidad, también su cuidador Rubén, muchísimas gracias. De esta manera se despiden cuidadores y delfines. Esperemos que os haya gustado y acabéis de pasar todo el día mejor de Barcelona.